Bueno, muy buenas noches para todos. Bendiciones del Todopoderoso. Un saludo especial para todos los hermanos que se encuentran en sala. Bendiciones para nuestra hermana Francis, Javier, Ángela y los hermanos que se van a conectar dentro de un ratico. Aquí estamos entonces. Vamos a comenzar hoy con esta clase muy importante de capellanía superior. Le voy a pedir el favor a mi hermana Francis. Francis, si es posible que ores por nosotros para comenzar esta maravillosa clase de esta Amén, noche. pastor. Amén, pastor. Vale. Padre maravilloso y santo, Señor Dios mío. En esta hora, Señor, te damos infinitas gracias, Dios mío, por todas tus grandes y ricas bendiciones que nos das cada día, Señor Dios mío. También, Padre precioso, Dios, por esta clase, Señor, por estos nuevos conocimientos que tú en tu sola potestad permite, Señor, en tu divina voluntad, poderoso Dios. Señor, que nos podamos reunir, Padre, por estos medios, Dios mío, y poder, Señor amado, adquirir, Señor, más conocimiento acerca de ti, mi Señor. Muchas gracias, eterno Dios, por todo lo que tú nos permites, Señor Dios mío, por la vida, la salud, Dios mío, por todos nuestros seres queridos, todos mis hermanos que están en sala, mi pastor Hugo, Señor Dios mío, gracias porque tu poderoso Dios lo utiliza, Señor, en esta obra tan preciosa, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, Señor, está a tu disposición, bendito Dios, para que a través de tu Espíritu Santo tú seas llenando, Señor amado, seas glorificándote, Dios mío, y que podamos aprovechar al máximo, Señor, estos conocimientos, que podamos, Señor amado, entenderlos de una manera, Señor, muy especial y eficaz, Padre precioso, cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, gracias, gracias por tu inmensa bondad, gracias por tu eterna misericordia que es permanente, Señor, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, sobre cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi amado. Dios mío, esperamos, Señor, que nos cubras con tu bendito abrigo, Señor, bajo tus alas. Dios mío, imparta, Señor. Dios mío, es tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender, Señor, y adquirir más y más cada día, Señor, estos conocimientos para obra, para nuestro beneficio y para tu obra, Señor amado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Muchas gracias, sierva de Dios. Bueno, pues Amén. vamos a aprovechar por aquí a presentarles nuestro módulo de capellanía carcelaria. Dice un fragmento de Hebreos capítulo 13, verso 13. Con la autoridad del Padre y del Espíritu Santo, acordados de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Amén. Hermoso. Nuestro docente, capellán Julier, quien se encarga de este módulo. Hoy no estará con nosotros, pero bueno, aquí tenemos un grato recuerdo. Este es el grupo de capellanía carcelaria del Movimiento Misionero Mundial de Acacias Meta, zona 40. Entonces aquí quedó inmortalizada la fotografía. Cuando esto todavía no eran portadores del uniforme de capellán, hoy en día ya lo tienen. Vamos a hablar de lo que es capellanía carcelaria. Vamos a dar vamos a darnos un breve espacio en esta noche, ya que estamos conectaditos y si es posible, retomamos algunas partecitas del próximo sábado. Como podemos ver acá, estamos viendo, aquí está nuestro coordinador Julier, pastor Julier del Movimiento Misionero Zona 40, y está haciendo la labor aquí de consejería carcelaria y está con su uniforme, realizando una labor muy hermosa. Esa es una labor hermosísima, lo que nosotros hacemos a través de esta capellanía. Dice que la capellanía carcelaria es un ministerio destinado a atender de manera integral a las personas y precisamente personas privadas de la libertad que en ocasiones no tienen una fe definida y que de alguna manera pues vienen bajo la situación de permanecer internos detrás de las rejas, que no es fácil ya que nosotros solamente no poder salir un ratito de nuestra casa
2, 3 días quizás ya sentimos la presión de no poder salir con libertad porque de pronto hay inseguridad o cualquier situación, por ejemplo, como la pandemia. Pero en este caso ya es una condena prácticamente o esperando prácticamente esa decisión judicial. Dice personas sin distinción de credo, de ideología o grado de delito que haya cometido, no solo el prisionero o prisionera, sino también familiares y todo el personal que se encuentra en la penitenciaría, todos los que laboran en la prisión. Por ejemplo, en la prisión tenemos guardianes, tenemos un personal administrativo y tenemos un personal que continuamente está realizando varias labores, porque finalmente la cárcel se maneja como una empresa, realmente es una empresa que se maneja allí con las personas que se encuentran en una plana laboral y también los que se encuentran retenidos. Pareciera que es un momento triste lo que es la capellanía carcelaria, pero realmente es un espacio muy maravilloso porque se le lleva la palabra de Dios a las personas que están privadas de su libertad. Entonces vamos a ver cuál es la misión. Finalmente, la misión de la capellanía carcelaria, dice el ministerio carcelario, tiene como objetivo la proclamación del Evangelio de Jesucristo en cada una de las cárceles, dice, para dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios a la población carcelaria y de este modo rescatar a todas aquellas personas que han caído en la prisión, tanto física como espiritual. Esto es bastante importante y relevante, porque poder entender lo que es una prisión física y espiritual, pues también nos enseña y nos da una panorámica de qué es una persona que se encuentra preso de sus pensamientos, emociones y quién es que realmente está presa físicamente. Dice, también hace parte de nuestra misión la evangelización de la familia de los internos, personal administrativo del Instituto Penitenciario y Carcelario, y cumpliendo de esta manera el mandamiento de Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la misión. Como visión tenemos con la capellanía carcelaria, bajo este ministerio carcelario, dice, está proyectado a la atención espiritual, psicosocial de la población interna carcelaria y de esta manera de que sea reconocido la iglesia de Jesucristo dentro de esta área y que la iglesia como es portadora del evangelio contribuya con el fortalecimiento y la resocialización de las personas que reciben a Jesucristo como su Salvador. Es algo hermoso. Objetivos específicos de esta capellanía. Bueno, como objetivos tenemos realizar actividades constructivas encausadas al desarrollo del trabajo de la capellanía en las cárceles del mundo. Es decir, que nosotros como capellanía carcelaria no estamos pensando simplemente en 2, 3 cárceles o la cárcel del circuito, estamos pensando en los presidiarios del mundo entero. Dice, ejecutar programas sociales con énfasis evangelísticos, desarrollar planes de trabajo que promuevan la participación de la Iglesia en la obra misionera y de evangelización de los presos. Y por supuesto, llevar este aliento a los familiares y también al personal interdisciplinario. Dice, ejecutar el trabajo misionero en todos sus aspectos, visión, información, promoción, capacitación, financiación, oración y evangelización a los sedientos. Vamos a tener, pues, dentro de todo que aprender alguna terminología de la parte carcelaria. Entonces, como terminología vamos a aprender qué es la cárcel como edificio, como lugar físico, como escenario donde se encuentran las personas internas. Es un edificio donde se encierra a los condenados a pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito. Institución autorizada por el gobierno donde son recluidas las personas que son consideradas por la ley como autores de algún crimen o delito. Detención
es una medida cautelar personal que consiste en la privación de la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad competente. Condena, castigo que se impone al que ha cometido una falta o delito. También extensión y grado de la pena. Preso, presidiario o interno, persona que cumple condena en un establecimiento penitenciario. Es una persona que está privada de la libertad y que le obliga a permanecer en un lugar de encierro. INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Perfecto. Vamos a ver qué situaciones se presentan en las cárceles. Bueno, vamos a ver un poco, a conocer un poquito de la historia, de lo que se está viviendo allí. Hay 133 cárceles. Dice, en el mes de julio del 2024 finalizó con una población, esto es del 2024, una población privada de la libertad de 176.009 personas con medidas de aseguramiento en Colombia a cargo del INPEC. Listo. 96.386 internos intramural dentro de la penitenciaría, dentro de los establecimientos de reclusión nacional. 71.344 internos con pena domiciliaria en casa. 71.344. 4.903 internos con vigilancia electrónica, muy parecido a la domiciliaria. 3.376 cárceles departamentales, municipales y distritales. Esta es parte de la situación que viven las cárceles. ¿Por qué hablamos así? Parte de la situación que viven las cárceles. Hombre, porque lamentablemente el comportamiento de la sociedad va cambiando y aunque las cárceles han existido siempre y siempre han existido presidiarios, nosotros sabemos que a medida que va pasando el tiempo, las mismas pautas de crianza por herencia de comportamiento social, las personas van adquiriendo algún tipo de comportamiento que finalmente termina por inmiscuirlo en situaciones como estas, llevarlos a los estrados judiciales por algún tipo de delito cometido. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que cada día se acrecenta y prácticamente las cárceles están ya amotinadas, las cárceles se encuentran sobrepasadas en toda la capacidad que ellas tienen para recibir internos. Y esto ha hecho de que los presidiarios sufran hacinamiento completo, hacinamiento sobrepasado de gran manera, porque no existen otras cárceles. Y en el momento de hacer más cárceles, más lugares como estos, pues simplemente estos lugares lo que harían era prepararse para recibir a todas aquellas personas infractoras de la ley. No quisiera quizás el gobierno del mismo país tener que abrir otras cárceles, pero la situación cada día va cambiando, el comportamiento social cada día se va convirtiendo en algo muy fuerte y esto permite que hayan más presidiarios, más personas condenadas por diferentes tipos de delitos. Entonces dice que existe en Colombia 6 regionales del INPEC. Dice Central, Occidente, Norte, Oriente, Noreste y Viejo Caldas. Y de fuentes del INPEC le explicaron a este diario, porque lo tomamos de una investigación, que las únicas 2 cárceles de máxima seguridad son la de Cómbita y Valledupar. Sin embargo, otras prisiones tienen pabellones de máxima seguridad. Es decir, que hay otras prisiones con pabellones de máxima seguridad, con pabellones, nada más con algunos espacios. Pero las 2 cárceles más peligrosas, si pudiéramos decirle así, con máxima seguridad, son las de Cómbita y la de Valledupar. Actualmente hay 6 centros carcelarios
y 4 pabellones para mujeres en Colombia. Mis amados, es una situación compleja, es una situación amenazante, porque lamentablemente cada vez que va pasando el tiempo vemos jóvenes, hay niños infractores ya, adolescentes infractores, pero vemos de 18 años en adelante jóvenes, mujeres, varones, y ya personas hasta de una edad avanzada cumpliendo penas, encerradas, prácticamente hacinadas, pasando una situación muy difícil. Quizás nosotros podríamos decir, bueno, cometieron un error, cometieron una falta, tienen que compadecer frente a las justicias, pues las leyes están también escritas, Dios respalda las leyes, pero aquí hay un problema que el país no puede solucionar solamente con hacinamientos, solamente con encierros. Es aquí donde se necesita que la palabra de Dios corra como río de agua viva también dentro de estas cárceles, de estas penitenciarías, porque se necesita mucha gente con valor, con deseo, con amor por el prójimo, que pueda ir a predicarles a estas personas, sin importar cuál haya sido el error que hayan cometido, porque quizás cualquiera de nosotros podría experimentar que una persona nos quitó un familiar, de pronto le quitó la vida a un familiar, y el hecho de que le haya quitado la vida a un familiar y nos haya causado tanto dolor, pues nosotros podríamos decir por esta situación difícil, pues que sufra también en la cárcel. Pero finalmente, el error que se comete, se paga en estos lugares, claro que sí. Esta persona tratará de resocializarse, nunca devolverá al familiar que nos han quitado, pero qué bueno que conozca de Cristo, pueda pedir perdón por sus faltas, por sus pecados, por sus errores, y que pueda resocializarse y ser una persona de bien, que realmente no le produzca una situación difícil a la sociedad. ¿Cómo es la situación en las cárceles? Continuamos con esto. Bueno, podemos encontrar que hay diferentes tipos de cárceles y situaciones donde de verdad las personas están viviendo un hacinamiento muy terrible, pero también las cárceles tienen periodos donde no todas las personas están todo el tiempo, y hay personas que están transitorias en las cárceles, pero qué bueno que nosotros podamos llevar el sermón, el mensaje de la palabra de Dios, así sea de una manera transitoria. Entonces, las cárceles de detención preventiva, hay diferentes clases de penitenciarías y hay cárceles de detención preventiva. Penitenciaría, dice, casas para la detención y cumplimiento de penas por conductas punibles, culposas, cometidas en accidente de tránsito o en el ejercicio de toda profesión u oficio. Dice, centros de arraigos transitorios. Dice, establecimientos de reclusión para imputables. Por ejemplo, cuando hay personas que han cometido algún tipo de delito, pero finalmente esta persona se descubre que tiene, por ejemplo, un diagnóstico de psiquiatría. Entonces, si esta situación es la que se le presenta a esta persona porque tiene una patología como esta, un trastorno mental, pues simplemente este trastorno mental y esta patología que la persona presenta no puede ser recluida con las otras personas que están manejando ya, digamos, una coherencia de comportamiento lúcido. Ya personas como esta están en otros centros de salud mental, donde ya son manejados no por el INPEC, sino precisamente por el Ministerio de Salud y Protección Social. Allí prácticamente siguen cumpliendo sus condenas, pero por su salud mental no son llevados a una cárcel, a una penitenciaría como de las que comenzamos a hablar, sino a lugares como centros de reclusión transitorios para la salud mental, salud y protección social.
Entonces, dice que las personas con trastorno mental permanente o transitorio con base patológica no pueden estar en cárceles y penitencias de alta seguridad, ya sean mujeres, adultos, cárceles y penitenciarías para la fuerza pública. Ahí, por ejemplo, en Facatativá, existe la cárcel donde van todas las personas que han pertenecido a la fuerza pública y están pagando alguna condena por alguna situación o error cometido. Todos se encuentran allí en ese lugar. Hay algún tipo de colonias, dice, los demás centros de reclusión que se crean en el sistema penitenciario y carcelario, pues ya son exclusivos de las decisiones que van tomando pues este ministerio eh, de protección, resocialización de las personas que cometen delitos. Frente a lo que están viviendo en la situación de las cárceles, a esto es lo que nosotros le hemos llamado una situación complicada dentro de las cárceles, por ejemplo. El hacinamiento, que es algo que deja bastante en tela de juicio la, la tranquilidad de estas personas. Por ejemplo, la cárcel modelo de Bogotá, y aquí esto si lo volvemos a investigar, quizás haya crecido más. Dice, la cárcel modelo de Bogotá tiene aproximadamente 5.000 privados de la libertad, pero su capacidad es de 2.500. Es decir, que hay 2.500 más personas que están ocupando un espacio. Y más o menos, al ver esta fotografía que tenemos aquí, nos podemos dar cuenta cómo están durmiendo estas personas. Dice, la cárcel de La Picota tiene 9.000 privados de la libertad y está diseñada para 5.000 aproximadamente. En los centros penitenciarios oficiales actualmente el hacinamiento es de un 22% de la capacidad carcelaria, de cuando es de 84.156, la cifra asciende a 122.188. Dice, en los centros policiales y de fiscalía se albergan al cerca de 24.000 con un hacinamiento del 151%. Es tremendo porque cuando uno va y mira estos centros de reclusión, demasiadas personas. Demasiadas personas. Y aquí se proliferan enfermedades también. Aquí pasan situaciones que nos dejan pensando y nos dejan en un momento con el corazón, como decimos nosotros, arrugadito frente a todo lo que viven estas cárceles en nuestro país. ¿Cómo no llevar de la palabra del Señor? ¿Cómo no llevarle un aliento de vida a estas personas que aunque hayan cometido un error en la sociedad, pues al menos sepan que el perdón de Dios los va a llevar a cambiar y cuando tenemos cambio, también Dios recompensa y aunque la sociedad nunca olvida, de alguna manera podrá al menos volver a su casa y empezar una vida nueva. En el artículo 19, hablando del fundamento legal, dice, se garantiza la libertad de culto a toda persona, es que tiene derecho de profesar libre su religión y difundirla individualmente o colectivamente. Es decir, que para ellos también es esta ley. No se le puede negar, no puede negar en la cárcel que entre la palabra de Dios. Al contrario, allí es el lugar donde es más visitado por las personas que a diario están tratando de servir a Dios, de hacer un servicio especial para Dios y llevándole la palabra de Dios a estas personas que están en plena situación difícil. Dice, todas las confesiones religiosas e iglesias son iguales y libres ante la ley, es decir, que no podemos ser estigmatizados por ser cristianos evangélicos, ni tampoco los cristianos católicos, ni los mormones, menonitas, testigos de Jehová, nadie, porque ante la ley las iglesias somos iguales. Entonces, como Colombia es un país laico, dice el mismo, en el mismo artículo 19, dice Colombia es un país laico, haciendo paráfrasis de esto, Colombia es un país laico, significa que nuestros gobernantes no se adhieren públicamente, parafraseando el artículo, ni las creencias religiosas influyen en las políticas. Aquí hay libertad.
Por ejemplo, estábamos viendo en las noticias que el presidente de la Espriella estaba como en un retiro espiritual y por esta razón estaba siendo atacado diciendo que alguna congresista estaba diciendo que estaba en peligro el Estado, la libertad religiosa, el Estado laico en Colombia. Y pues, como hay libertad religiosa, pues precisamente cada grupo religioso puede hacer su labor y puede realizar su función religiosa sin derecho a ser molestado, al menos que no estén de pronto entorpeciendo la tranquilidad de algunas personas. Ley 133 de 1994, ya se está, esta ley 133, quiero que jurídicamente conozcan que existe un artículo 19 que habla de la libertad religiosa, pero la ley 133 de 1994 habla de la libertad religiosa y de culto, reconocido en el artículo 19, que lo acabamos de ver, en la Constitución Política. Establece el régimen de las iglesias religiosas y de culto, libertades religiosas y de culto, con el fin de consagrar ordenamiento para todas las religiones y cultos y fijar el régimen. Lo único que se necesita es que tanto las iglesias estén registradas ante el Ministerio del Interior, como también nuestros institutos como este de formación para capellanes estén registrados en ese lugar. Decreto 354. Mira, tenemos un artículo, que es el artículo 19, tenemos una ley, que es la ley 133 de 1994, y tenemos un decreto, que es el 354 de 1998. Febrero 19, ¿qué dice? Dice que el Estado debe garantizar la creación de un vínculo institucional mediante el cual las entidades religiosas que cumplan con los requisitos de ley, que cuenten con un buen número de fieles en gran parte del país y tenga varios años de haberse establecido en él, puedan ejercer la instrucción, guía y apoyo espiritual que solicite en establecimientos docentes, mire qué hermoso, militares, hospitalarios, asistencias penitenciarias y otros bajo la dependencia del Estado, asistencia que podrá llevarse a cabo por medio de capellanías o visitas por parte de una autoridad pastoral autorizada por ello, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley 133 de 1994. ¿Qué les parece este fundamento legal, mis hermanos? Vamos a participar. Buenas noches. Vamos a ver quién está por ahí conectadito y puede participar. Hola, hola. La pastor, Dios lo bendiga. Bendiciones. Luz, bienvenida. Cuéntame, Gracias, ¿cómo te pastor. parece, Luz? Uy, me parece genial Sí, llegar al punto donde ya la parte como institucional de Colombia permita o sea, que la información y las instrucciones empiecen a llegar, o sea, sin diferenciar estatus, religión, hábitos, eso, costumbres, de qué zona, si rural, urbano. Es chévere ver cómo en parte el Estado colombiano fomenta, apoya este tipo de cosas, porque imagínese, pastor, donde hubiera un lugar donde te digan hasta aquí no puede llegar, sea muy complejo, y que sea ley, claro, o sea, wow, eso garantiza que sí o sí debe llegar, ya sea tarde que temprano o de una u otra forma, nos da la garantía de que se pueda llegar, que todos podamos tener acceso a esa información. claro. Mira lo importante que es esto. Y que vea que estuvimos a punto de cancelar la clase porque no llegaban los hermanos. Mire, pero mira que qué bueno saber que la capellanía no es un invento religioso, eclesiástico, dogmático, sectario. Mira, aquí dice, fundamento legal, artículo 19. Y vamos a leer nuevamente, se garantiza la libertad de cultos. Poderosísimo eso. Y si seguimos, ley 133 de 1994, derecho a la libertad religiosa. Decreto 354,
aprueba lo de esta ley 133. Y mire lo que dice por aquí, dice, apoyo espiritual a quien lo solicite en establecimientos docentes, o sea, colegios, militares, hospitalarios, penitenciarios y otros bajo la dependencia del Estado. Qué bueno. Ángela, ¿está levantando la manito, Ángela? Que le Hola, hola, bendiga Ángela. Amén, sierva de Dios. a todos. Bueno, sí, me parece muy chévere porque en sí la capellanía encierra eh, todas las misiones, o sea, no solamente se puede llevar la palabra, digámoslo así, a trinitarios o a unitarios, sino encierra cualquier persona, católicos, muchas religiones, y eso es bonito porque uno muchas veces encuentra personas en la calle tal vez sufriendo, y bueno, en este caso en la cárcel es cuando más hay necesidad, Sí, y pues gente que hasta yo creo que es ateo, pero que se le puede llevar la palabra de Dios sin tener que nombrarle de pronto el nombre de la religión, o sea, de la de la iglesia o iglesia. pues, ujú, sino solamente llevar la palabra de Dios y saber, o más bien el que sepa, que hay un Dios y que está Jesús y el que lo puede salvar. Entonces me parece muy bonito esa parte. Y lo mismo que decía la hermana Luz, lo de lo de las leyes, la verdad me parece muy chévere también porque tenemos como un respaldo de parte del Estado para poder llevar la palabra de Dios, y qué maravilloso sería poder alcanzar todas las cárceles del mundo que se pudiera, llevar la palabra de Dios, sería maravilloso. Excelentísimo, excelentísimo. Muchas gracias, Ángela, qué buen comentario que realizas. Y qué bueno saber, como les decía, que la ley nos está respaldando. Y ustedes saben que con el gobierno saliente se quiso manifestar, digamos, como un descontento ante estas leyes, y se pudo colocar un poco difícil la situación. Pero bueno, no se dio, Dios no lo ha permitido. Entonces, estuvimos hablando del fundamento jurídico, que es importantísimo. Ya lo tenemos, artículo 19, ley 133, decreto 354, importantísimo. El fundamento bíblico lo tenemos por acá, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros o a los presos. Isaías 42:7 nos relata así, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Qué les parece esto? Se habla de algo muy hermoso, porque se habla de una cárcel física y también se habla de la cárcel espiritual. Salmos 102:20, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Hombre, esto nos empodera, no solamente nos apasiona, nos ilusiona, sino nos empodera. Empoderar es cuando se nos da autoridad de hacer algo. Ezequiel 34:27 dice, el árbol del campo dará fruto y la tierra dará sus productos y ellos estarán seguros en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor cuando ya quiebre las varas de su yugo y los libre de la mano de los que los han esclavizado. San Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, que es un versículo textual. Cuando se cumple, la profecía se da en Isaías 61 y se cumple en San Lucas 4:18, cuando Jesús en Nazaret toma el rayo, del profeta Isaías, el rollo del profeta Isaías, y lo abre y lee precisamente estas palabras y dice, hoy se ha cumplido aquí esta palabra. Javier, ¿tienes la manito levantada? Javier Sierra, cuéntale.
Vamos a ver, Pastor, Dios lo bendiga, bien, siervo de Dios, compañero, bendiciones. bendiga. Amén, siervo de Dios. Pues era era un apunte sumado a lo que dijo Ángela y Luz. Es que muchas veces pensamos nosotros de nuestra propia opinión, que ese Sí, tipo de personas a veces no merecen que los tengan en cuenta, no merecen, digamos, oportunidades, no merecen beneficios, no merecen ningún tipo de conmiseración, por así decirlo. Y muchas veces también ese tipo de personas es como los que están en los hospitales. Llegan a ese punto y es como que ya creen que la vida se les fue, que ya la bendito vida Dios. para ellos a nadie le importa, nadie los tiene en cuenta. Y son personas totalmente vulnerables, son personas que, hablándolo de una u otra manera, muchas veces necesitan más de Dios que ni uno mismo. O sea, hablándolo de esa manera porque pues necesitan ese consuelo, necesitan esa palabra y muchas veces se rodean de lo mismo. Entonces no hay como una persona que llegue, que les hable, que esté por lo menos en una visita cada mes, que les hable de Sí, algo diferente a lo que a lo que se puedan rodear, porque pues lastimosamente tenemos en cuenta de que las cárceles colombianas y las instituciones están muy permeadas de diferentes abusos, de diferentes conceptos, entre eso drogas en las mismas cárceles, abusos dentro de las mismas cárceles. Entonces es muy difícil, por así decirlo, que tengan un acceso fácil a un conocimiento. Entonces yo digo sí, que es como más que el gusto, más que el deseo de una persona hacerlo, es la necesidad por ellos. Yo sí. escuchaba hace algún tiempo una predicación que es de Gigi Ávila, donde él da el testimonio del yerno que mata a la hija a puñaladas. Y dice que al final de la historia, que él terminó amando a ese hombre en el amor del Señor a pesar de que le había arrebatado a su hija de las manos, porque entendía pues primeramente que era el propósito de Dios y aparte de que esa persona simplemente pues se dejó usar y pierde su conocimiento. Es igual que cuando Sí. habla en la Biblia de que dice y volvió en sí, esas personas tienen una pérdida de conocimiento y de noción de lo que sucede en esos momentos. Por ende, cometen muchas atrocidades y muchos temas. Obviamente, también hay muchos casos consensuados, pero pues digamos que vamos con uno y otros para poder predicar lo que se tiene que predicar. Igualmente tienen que llegar al conocimiento, así lo acepten o no lo acepten. Oh, excelentísimo, qué buen comentario, Javiercito, qué bien. Súper, o sea, esto nos expande el territorio, el raciocinio, y nos coloca en contexto de todo lo que hay. Nadie es inmerecedor de la gracia del Señor. Es, aunque no lo merecemos por nuestros actos, el Señor no la niega, no la niega. Yo no me lo merezco, pero tampoco me la pueden quitar la oportunidad de que el Señor toque mi vida con su gracia. Hombre, el estigma es que no es fácil, no es fácil. La sociedad es temerosa, peligrosa, atrevida, agresiva. Y yo nada más me daba cuenta que, por ejemplo, yo no soy amante al fútbol y cuando el Mundial me coloqué la camisa de Colombia y me tomé una foto, algunos me felicitaron y otros me dijeron que hace un hombre de Dios con una camisa de Colombia, hombre, está cambiando la adoración. Bueno, tuve ciertas reacciones. Pero me di cuenta de algo que la sociedad no perdona y es que así es el ídolo de los ídolos, comete cualquier error y lo crucifica. Por ejemplo, estoy viendo que no sé qué pasa con Lucho Díaz, el jugador, qué fue lo que hizo, no sé qué fue lo que pasó, pero hoy estaba por allí
buscando un poquito en Facebook. Yo le cuento la historia, pastor. Cuéntamelo, porque no sé qué fue lo que pasó. Es fácil, es que lo que pasa es que Lucho Díaz es uno de los mejores jugadores que tiene, por así decir, la selección. Sí. Y él está jugando en el momento en la élite mundial, por así decirlo, en la Liga Europea. Él toma una decisión, por así decirlo, por dinero y obviamente pues digamos que de cierta edad ellos empiezan a decaer, digamos en cuanto a reconocimiento, en cuanto a juego, entonces empiezan como a ser menos valorados, ¿sí? O sea, Ah, tienen ok. un punto, un tope en el que llegan y son súper, súper los jugadores, pero después de cierta edad ya los empiezan, digamos que empiezan a descender, a descender, a descender, hasta que lo último ya poco los reconoce. Entonces, como Lucho Díaz estaba en la élite, tomó una decisión de no seguir en el equipo en el que estaba, que es un equipo europeo, y decidió optar por un equipo árabe por dinero, por asegurar muchas cosas en cuanto, digamos, económicamente hablando, en vez de seguir jugando en la élite. Por eso lo tienen crucificado. Ah, ok. Bueno, pero hacía unos mesecitos, hacía un mes era un ídolo, ¿cierto? Luchito la lleva Luchito, yo escuchaba Lucho, Lucho. Y Bueno, lo sigue siendo, sino que lo que pasa es que cuando ellos deciden viajar a Arabia y a jugar a Arabia, el fútbol de allá no es tan reconocido. Entonces, sí. digamos que ya los jugadores simplemente van y juegan es por motivación económica. Ya no Ok. es ya no es como de que los partidos son tan vistos como las ligas de, por ejemplo, en el caso de la Liga Nacional acá en Colombia o las ligas europeas. O sea que le dijeron Luchito vendido. Exactamente. Perfecto, entonces, note usted, ahora imagínese, hizo fue cambiar de equipo. Yo diría, hombre, cada quien hace con su trabajo como quiere y no está matando a nadie, diría yo, ¿no? Pero para otros eso es imperdonable. Entonces, imagínese si tomamos contexto de una situación que, como dice Javier, parece tan fácil, pues, digo yo, ¿no? Ahora imagínese cuando uno comete un error y pasa por una cárcel. Es más, así sea inocente. Si alguien pasa por una cárcel, así sea inocente, pero quién sabe qué plata no daría, quién sabe qué daría, qué no prometió para salir de acá. Pero ese tiene cara que hizo, ese tiene cara, como es que dice, de gato que comió canal. Cosas como esas. Pero nosotros como capellanes tenemos un norte bien definido, mis amados estudiantes, bien definido. ¿Y sabe cuál es ese norte definido? Que el Señor nos llamó al servicio, sin importar a qué persona es que vamos a ir a llevar la palabra. No importa, no importa. Entonces, Javiercito le quedaría la mano levantada o tenía algo más por decir. No, tenía algo más por decir, pastor. Ajá, Eh, cuéntame. he conocido casos, pastor, donde muchas veces la familia de los presos prefieren hacer como si borraran fotos de la galería. Un borrón, cuenta nueva, para mí esa persona ya no existe, para mí esa Uy, persona ya Dios, no cuenta porque les da una pena, estigmatización. porque les da temor, porque les da de todo cuando les preguntan por esas personas. Muchos de ellos caen en una cárcel y nunca más vuelven a saber que es una visita de un Sí, familiar, nunca caen más en el vuelven a olvido, saber ¿no? exactamente. Entonces, claro, es un tema terrible, aparte de que entre más, digamos que por decirlo así, casos se cometen o, o temas en cuanto a ir a dar en una cárcel se comete entre más aberrante es el tema, es una persona que más necesita de Dios, Sí, porque son personas que están contaminadas. Es como cuando uno envía a un niño al colegio. Después de que un niño empiece con cosas, eso se va pegando. Es como cuando uno pone las frutas buenas con las frutas podridas. Entonces definitivamente. es un trabajo que toca
hacerlo primeramente con amor, porque pues si uno no le tiene amor a las almas de verdad, es mejor no hacerlo, Exactamente. porque es más fácil ofenderlos, es más fácil señalarlos que ponerse en los zapatos. Y ellos pueden captar esa actitud de quienes los visitan. No, y totalmente, pastor, porque una persona de esas lo que está es como presta a que esa persona llegue y así no lo conozca, le diga, oiga, usted tiene un futuro por delante, usted vale la pena, usted puede luchar, usted puede seguir adelante. Pero si no es así, si tal vez simplemente llega y es como por cumplir una labor, como decir ir a un trabajo simplemente porque me pagan. O sea, eso es vocación, eso es amor, eso es algo que tiene que nacer del corazón. Por ejemplo, ahorita usted tocaba el tema de la gracia y el día de ayer comprendí la gracia de una manera diferente. El día de ayer estábamos haciendo unas compras y nos encontramos con un musulmán y ver cómo ellos miran la palabra de Dios es muy lindo porque ellos la conocen, o sea, se empapan de la palabra de Dios. Pero ver también sus vidas y saber de que ellos no aceptan la gracia de nuestro Señor Jesucristo también es terrible. O sea, la oportunidad tan grande que tenemos nosotros que ellos simplemente la toman como algo, fue uno más, fue un profeta más, fue una persona Profetas. más y no fue el Cristo que entregó su vida, el que vino, hizo todo lo que hizo para que nosotros simplemente tomáramos una decisión y decir, sí, lo acepto. Sí, es cierto. Veamos aquí en este punto, gracias Javier, hombre, que aquí hay personas que están con los brazos abiertos para recibir la palabra. Encontramos situaciones difíciles en la cárcel de hombres duros de corazón, pero mira que la cárcel quiebra, hace inflexión en muchos corazones que pensaban que eran duros y de allí salen convertidos. Dentro del fundamento bíblico tengo Salmo 68:6, que dice: Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a la prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca, hablando de quien aquel que no acepta, teniendo, como lo decía Javier, esa gracia tan hermosa de Dios. Salmo 142:7 dice: saca mi alma de la prisión para que yo te dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, pero tú me colmarás de bendiciones. Estamos hablando como al principio, cárcel espiritual y cárcel física. Hechos 12:7 es una historia muy hermosa. Aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Hechos 16:26. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos presuntamente, juntamente mejor con ellos, y de los afligidos, puesto que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hombre, todo este fundamento bíblico nos habla y nos dice de lo importante que es entender que cualquier persona puede vivir esta situación y que necesita a Dios para soportar. Yo no sé si ustedes vieron la historia de Carlos Leder. Yo era un niño, yo era un chico, y el primer libro que me leí en la vida y que descubrí que me gustaba la lectura, imagínate, yo empecé a leer, para ese tiempo salía, bueno, yo soy de la vieja guardia, ¿no? Dicen por ahí, ustedes me miran joven, pero yo tengo mis años. Yo leía unas revistas, unos cómics, también eran de El Águila Solitaria, Calimán, bueno, creo que de esos me acuerdo. Y ahí yo empecé a despertar el deseo por la lectura. Luego
El primer libro que yo vi y que estaba aprendiendo a leer y que me senté a leer ese libro, lo encontré en un bolso viejo colgado por allá que decía La condena de Leder, Carlos Leder, uno de los narcotraficantes más reconocidos, que estuvo en los comienzos también con Pablo Escobar. Y empecé a leer ese libro y me empezó, habían unas imágenes, unas ilustraciones de él encadenado en el libro. Y empecé a ver tantas cosas y yo decía, ¿cuándo este hombre va a salir de la cárcel? Pero yo era un niño, te digo, ¿qué? 9 años, 10 años. Me impactó tanto ese libro que lo leí más de una vez. Más de una vez. Y hace poco, Carlos Leder salió de la cárcel, cumplió su condena, terminó su condena. Hace poco, más o menos un año, creo, 2 años. Él terminó. Y mire todo el tiempo que ha pasado. En ese tiempo yo he estudiado, he servido a Dios, he tenido mi familia, mis hijos han crecido, ya van a ser profesionales. Todo ese tiempo. Y todo ese tiempo ese señor, perdón, ese señor estuvo en la cárcel y salió. Tiene como unos 70 y algo de años. No murió, salió. Ahora él cuenta cómo soportó la cárcel. Quiero leerme el libro que sacó ahora. Quiero leérmelo. ¿Cómo hizo este hombre para soportar la cárcel? Creo que es cristiano. Y llevarle la palabra de Dios, hermano, a las personas que están encarceladas, seguirá encarcelado el cuerpo hasta que lo permita Dios realmente y esa condena, pero el espíritu se libera. Por eso Pablo decía, yo preso en mi cuerpo, pero no en espíritu. Esto tiene un gran significado. La palabra de Dios nos da libertad y hay personas que caminan en toda la libertad física, presos de sus miedos y de toda clase de situación que viven. Entonces, hay algo hermoso, y es Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me dio Jehová. Y estaba hablando Isaías de Jesucristo. Palabras que Jesucristo vino a confirmar en San Lucas 4:18. En Latinoamérica las estadísticas revelan un alto porcentaje de personas que han sido encerradas en prisiones por varios años, a temprana edad, por vicio, siendo conductas delictivas. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia para reducir el porcentaje de delincuencia? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo el capellán? Pero estas penitenciarías ya han abierto las puertas a las iglesias, a las capellanías, y es tiempo de ir por ellos. De las Naciones Unidas, en su declaración y en acuerdos firmados en forma internacional, reconoce que el problema es espiritual. ¿Cómo le parece? En el artículo 66 de la atención a los reclusos, habla de que en primer lugar se tendrá en cuenta para la reintegración o la resocialización de los detenidos la asistencia espiritual, y gloria a Dios por eso, hermano. Note usted esto. Las Naciones Unidas en su declaración y en sus acuerdos firmados en forma internacional reconoce que estas situaciones es espiritual. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora se me quedaron callados. ¿Qué les parece a ustedes que reconozcan que la situación es espiritual? ¿Sí me escuchan, chicos? Amén, pastor. Pues me parece chévere porque es muy diferente el cautiverio
cautiverio físico al espiritual, porque como su merced mismo decía, cuando está el cuerpo oprimido, por decirlo así, el espíritu se libera. Entonces Sí, es chévere porque el capellán anuncia que en Cristo hay vida, que en Cristo hay salida, que en Cristo hay perdón y que aún así cuando una persona está en la cárcel o encerrado hay un propósito en ese lugar, porque muchas personas, yo me acuerdo que yo una vez escuché un testimonio, no me acuerdo de dónde ni de quién, pero y decía que una persona estuvo en una cárcel, o sea, estuvo como tal preso, pero era por un propósito porque Dios como tal lo había mandado a ese lugar. Y creo, no me acuerdo bien si era que se habían convertido algunos, entonces pues esto es bonito porque, o sea, en el ámbito espiritual, porque en la palabra de Dios dice que bueno, no me acuerdo cómo dice la verdad, se me fue, vamos a pero parafrasear y la buscamos. es chévere porque Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento desde la cárcel. Entonces, Eso, le iba a decir algo lo de Pablo, pero se me olvidó la verdad ahorita. Entonces, em, es muy bonito llevar la palabra de Dios a aquellos lugares donde quizás la esperanza y muchas cosas se ha perdido, donde de pronto las personas simplemente por el saber de que están allí encerradas o que ya sus familias no lo toman en cuenta. El escuchar una palabra nueva cada día y el escuchar la palabra de Dios y que hay esperanza para ellos es como algo de alivio, como cuando tú tienes un dolor de cabeza, te tomas una pasta y sientes el alivio. Entonces es algo parecido y qué maravilloso sería poder, como dije anteriormente, llevar la palabra a cuantas cárceles se pueda. sí, qué hermoso. ¿Y qué te parece, Ángela, que los mismos Estados Unidos hayan declarado que el problema de que hoy existan tantas personas en la cárcel sea espiritual, prácticamente la falta de orientación de Dios? ¿Qué te parece eso? Me parece maravilloso porque imagínense, o sea, es chévere que por lo menos Estados Unidos apoye, aunque en algo otros países no lo hacen, pero pues es maravilloso, la verdad. Y, ay, bueno, y digamos que lo que le iba a decir era que Pablo estaba preso, pero pues la palabra no. Eso. Entonces, qué maravilloso es eso porque aún así Pablo desde la cárcel escribió, como le dije anteriormente, la mitad del Nuevo Testamento y en este momento la podemos leer y podemos saber muchas cosas eh, que Pablo escribió dentro de ese lugar. Claro. Precisamente en primera de Timoteo, él escribe a Timoteo porque es la primera vez que él ingresa a la cárcel, ¿no? Él escribe a Timoteo estando preso. Y en segunda de Timoteo, otra vez, y era la segunda también, pero allí ya va a ser decapitado. Pero como dice la misma palabra y como parafraseo Ángela, pues precisamente es saber que hay libertad en Cristo Jesús, aunque estemos reducidos literalmente a una cárcel. Buenas noches, Diego. Dieguito está por acá. Diego Vargas. Buenas noches, mi hermano. ¿Qué tal? Vamos a ver si Dieguito, ¿será que está en el trabajo, Diego? Amén, pastor, Dios le bendiga, buenas tardes. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tal? ¿Qué hay de ti? Bien, sí, señor, pues hoy me uní un poquito tarde, pero lo que he podido oír, mi pastor, es excelente porque la verdad, hoy en día reconocemos o podemos ver, como dice en la parte que reconocen que el problema es en lo espiritual, es muy cierto. Hoy en día realmente una persona en lo espiritual es muy apagada. Estamos sencillamente en un estado de enfriamiento, no solo como las personas de afuera, sino realmente a veces como iglesia, estamos, a veces nos descuidamos y no vemos la necesidad que de pronto hallamos en aquellas personas que están cautivas, no solo cautivas en aquello que quizás decimos aquella, porque hay jóvenes, juventud,
desde temprana edad que llegan a aquellos lugares, a esas penitenciarías, a esos lugares donde Hogares de los, paso exacto, de paz, para infractores menores. sí, exacto, llegan allí a esos lugares y allí son olvidadas, personas que realmente las encierran allí por X o Y razón o delito que se haya cometido y son encerradas allí y realmente son olvidadas, son dejadas allí, personas que quizás para muchos quizás no tienen importancia o que para muchos dicen, no, este es un delincuente que no tiene perdón, digamos, podemos hablar de, digamos, violadores, asesinos que de pronto ante los ojos de las personas de pronto dicen, él no tiene salvación, él no tiene perdón, pero nosotros como iglesia, como seguidores de Cristo, sabemos que para Dios ellos tienen perdón, tienen salvación, que Él puede perdonarlos y es bonito saber que uno como capellano o capellanía tiene esa posibilidad y es respaldado no solo por la Constitución, sino que además otros países apoyan que lo espiritual entre a esos lugares carcelarios. Es más, acá yo tengo Pastor Martín Escobar, él se llama y él visita las cárceles. Aquí no sé si de pronto mi pastor lo distinga, lo conozca, no sé. El pastor Martín Escobar es del pastor de Tauramena, el presbítero. Sí, Sí, señor, él. claro, hermano, él estudió conmigo, ¿no te comentó? Él estuvo No, aquí no. en unos cursos, claro, que él sabe de esos cursos, pero él estuvo con varios hermanos aquí recibiendo seminarios. Ah, bueno, excelente. Sí, él por lo menos él visita las cárceles Me lo allí saluda, hermano, por favor, ¿oíste? Me iba a acordar de mi pastor, me lo saluda, por favor. Dice que le le mando un saluda. abrazo gigante. Quedé de tomarme un tinto con él y no he ido, pero Él, iré. es- él estaba en Villavicencio en campaña del 31, primero y 2. Hasta ayer terminó campaña ya. Ah, Tenemos confraternidad allí en Monterrey, entonces yo le doy los saludos de parte suya. vale, 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 muchas gracias. Él visita las cárceles allí en lo que es en la Yopalosa, allí en Yopal, Sí. visita lo que es Sogamoso, Tunja. Él va mucho a esa cárcel, él tiene un grupo de eso y invita por ahí. Hasta Rodolfo dijo que se lo iba a llevar por allá a hacer ya te- Entonces le digo, uy, ¿en serio, hermano? ¿Usted se le mía a ir? Entonces Rodolfo me está invitando por ahí. Pero es muy bueno, pastor, pues es una de las ideas que hoy en día uno mira la necesidad y la verdad aquellas personas que están cautivas, la verdad necesitan mucho la ayuda de uno como persona que conoce que puede haber libertad, no solo digamos, hablar, digamos, ellos están ahí por cierto delito, pero sabemos que ellos espiritualmente pueden tener una libertad donde pueden conocer a Cristo, donde pueden conocer al Señor y pueden ser libres y pueden ser de ayuda, de beneficio para aquellas personas que están ahí encerradas, porque hay muchos que sinceramente, como decía el pastor, como la historia del libro de este hombre narcotraficante que uno dirá, bueno, nunca. Y hay muchos que están allí, que han sido declarados por cadena perpetua hasta que Sí, mueran allí. cadena perpetua fue la condena de él, ¿no? Sí, señor, pero él salió, o sea, él Sí, por allí, finalmente salió. no sabemos por qué o qué, pero bueno. Y como decía la hermana Ángela, algunos, no sé, la hermana Ángela, la hermana Luz, que decían que algunos están allí por cierto propósito, y es verdad, muchos a veces el Ángela. Señor con uno, con las personas y a veces uno tiene que llegar a ciertos puntos, a ciertos lugares para ser tratados directamente con el Señor. Y a veces en esos lugares es donde el Señor restaura, levanta, edifica, transforma y hace lo que tiene que hacer con aquellas personas que están en esos lugares. Pero lo más importante de todo y lo más bonito de todo es que hay un respaldo que respalda al capellano, respalda a un pastor de poder ir a un lugar de esos a llevar la palabra de Dios. Es lo que yo, es mi pequeña opinión. Dios le bendiga, pastor. En tu humilde opinión, Diego. Sí. No, Dieguito, bien. Súper, súper, hombre. ¿Por qué creen ustedes que a mí me apasiona tanto esto, hermano? Tanto esto. Que a mí me apasiona tanto esta formación. Porque
que nosotros lleguemos, hermano, donde tiene que ser, eso es muy hermoso, porque no todo el mundo está dispuesto. Yo a veces siento dolor cuando dentro de la misma congregación las personas dicen, no, pues que a mí no me pasan al altar, a mí nunca me dejan cantar. Y claro, emocionalmente eso agobia, yo sé que sí, pero cuando uno va madurando, en el Evangelio usted se da cuenta que no es aparecer donde la gente lo ve, porque a veces simplemente queremos aparecer como aparecemos. Pero tú que quieras servir, sin importar que alguien le tome una foto, ni siquiera sepa, hermano, que usted va. Que eso es hermoso. Cuando uno se acostumbra a hacer las cosas para Dios, sin aplausos, sin que nadie lo vea. Porque hay personas que el día que no reciben aplausos no están contentos, no se sienten a gusto, no están estables, no se sienten acompañados. Qué pena lo interrumpo, pastor. En ese sentido, dice su merced que muchos buscan ese lugar donde sean vistos, Sí, de que quieren ver que están haciendo algo benéfico, algo bueno. sí, Pero como dice el pastor, lo que hace el pastor, a mí me encanta también, digamos, no buscar un lugar donde uno sea visto, sino un lugar donde uno realmente mire la necesidad. Sí, a veces como dice, exactamente. a veces uno se agobia quizás porque no lo usan en el altar, no lo ponen a predicar, no lo ponen a dirigir, no lo ponen a algo. Pero lo que a mí el Señor últimamente me ha ponido en el sentir a mí es ir a los lugares donde hay necesidad, donde hay almas o hay una persona que al menos uno le diga Cristo le ama, Cristo te quiere ayudar, Cristo te quiere salvar. Lugares donde realmente uno reconozca, porque realmente cuando uno quiere servir y hacer las cosas para Dios, uno no busca aplausos, no busca felicitaciones, no busca que usted lo adulen, no, sino uno busca hacer para agradar a Dios y hacer las cosas así no haya nadie viéndolo alrededor de lo más bonito porque uno sabe que lo está haciendo para Dios. A mí me han colocado a predicar, me han invitado a predicar a iglesias de aquí en la zona, pastores de aquí, el movimiento de la zona, y me han Sí, dicho, hermano, lo felicito porque uno mira el sacrificio que usted ha hecho para la palabra. Yo le digo, no, la gloria es para Dios. Yo no vengo a buscar de que me digan que es bonito. No, uno se dispone es porque uno sabe al que hay servicio. necesidad y uno quiere es agradar a Dios no, y no al hombre. Y más de uno me lo ha dicho, yo no. O sea, uno nunca, yo de mi punto de vista no busco que uno lo estén felicitando, lo estén aplaudiendo. No, uno busca así sea un lugar donde nadie mire que usted hizo una labor grande, pero uno se va con un regocijo y un gozo de que uno hizo las cosas para Dios y hizo algo bueno delante de Dios, sin necesidad de que nadie lo esté observando, nadie lo esté diciendo, uy, hermano, lo felicito por esto, no. Ahí es donde realmente uno aprende a amar las cosas de Dios y aprende a amarse a uno mismo y amar a los ahí sí, como dijo un hermano aquí, a los peregrinos. Qué bueno, me alegra mucho, Diego. Días que no lograba conectarte, pero bueno, mira, qué bueno que Sí, estás pastor, en el fervor la del verdad deseo es de conectar. que estaba un poquito ausente mi pastor. A veces a mí, por lo menos hoy estuve pendiente cuando mi pastor escribió, sino que ha estado por ahí. Mi papá me pidió el favor que fuera por allá a conseguirle unos huevos y yo salí y llegué y mi mamá estaba en la mesa. Cuando yo me acordé, yo y la clase eran ya las 7:30, yo ya las 7:40. Y a veces Estábamos siempre comenzando. sí, a veces yo estoy pendiente y a mí mi pastor cualquier cosa y a mí se me olvida la clase y cuando yo me acuerdo ya lleva una hora, ya lleva 2 horas y la verdad tengo problemas porque estoy Está luchando el enemigo, Diego, pero aquí estamos, aquí estamos. Bueno, Dieguito, muchas gracias por su participación en su comentario. Y bueno, gracias. pues no, nos queda todavía para el sábado material. No tenemos afán. Yo siempre digo lo mismo, no tenemos afán, porque no hay algo más hermoso que poder dedicarle al tiempo a lo que se necesita que se dedique el tiempo para hacer un excelente servicio.
Bueno, no sé si de pronto alguien tiene algún comentario, Franci, la Luz, Javier, ya vamos a empezar a cerrar la clase, porque el material que tenemos nos da para el sábado trabajar tranquilamente estas 2 horas de capellanía. No, Y, pastor, Franci, sin preguntar. Francisco, ¿cómo te pareció? ay, pastor, yo estoy aquí concentrada, grabando en mi disco duro, mejor dicho, todas esas opiniones tan bonitas, tan acertadas, o sea, tan importantes para uno, pastor. Y, y sí, mirando lo de los presos es muy, muy terrible, pastor, porque ellos están doblemente prisioneros, no solamente físicamente, sino de su alma y que Qué también. bueno eso que dijiste, o qué bueno, no, qué importante lo que dijiste. Sí, pastor, y llegar allá, porque muchos inclusive acuden al suicidio precisamente por verse tan perdidos, tan sin esperanza, tan abandonados, no, terrible, o sea, uno nunca ha estado en esa situación, pero uno se imagina y uno dice, Dios mío, qué almas tan necesitadas, qué vidas tan necesitadas, y poderle llevar, hermanos, esas buenas nuevas de salvación allí a donde están ellos prisioneros y que sientan esa libertad en su alma. Eso, pastor, eso es hermosísimo. En muchas cárceles ya hay líderes y pastores allí, Claro, pero le aseguro que esas personas no sienten esa prisión como los que no han querido de pronto aceptar a Cristo, porque Cristo les lleva libertad de su alma, de su espíritu, y la vida se les hace más placentera y más llevadera y eso no sería como le digo, como esa cárcel tan aterradora para ellos, porque precisamente ya han adquirido esa libertad de su alma y eso nada más les lleva a regocijo, más tranquilidad, se les hace más corta la condena, el Señor puede obrar milagros. Yo conocí una historia de un preso que lo llevaban a audiencia y allá el juez no encontró el expediente, pastor, y ya él quedó. O sea, el Señor puede hacer cualquier cosa con las personas, no solamente libertarle su alma, sino también de allá de la prisión. Entonces, eso es muy bello, eso es muy bello. amén, qué bueno, de verdad que sí. Qué bueno disfrutar una clase como esta compartiendo con todos ustedes. Nuestras clases han evolucionado de esta manera compartiendo porque se necesita, no solamente es impartir un contenido, sino compartirlo. Es importante. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. El sábado estaremos nuevamente desde la mañana para terminar capellanía carcelaria y, y vamos a recopilar más espacios y vamos a ver si podemos invitar a alguno de los capellanes que hacen labor en la cárcel para que nos acompañen un poquito y nos puedan transmitir más de sus experiencias. Voy a pedirle entonces a Diego, que está hoy por acá, Diego, que ore por nosotros para terminar la clase de... Vamos a Bueno, ver si Diego me sigue escuchando. Ah, ok. sí, Vamos. vamos a Padre maravilloso y Dios bueno, en esta hora te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda honra, toda alabanza, toda oración, todo agradecimiento a ti, Señor, por esta oportunidad, este privilegio, Señor, de habernos podido reunir en esta tarde, Señor, una vez más, Señor, para recibir esta enseñanza, Dios mío, esta capellanía carcelaria, Señor, que es tan importante para nosotros, Señor, como estudiantes que estamos recibiendo, Señor, para aprender, recibir cada día algo diferente, Dios mío, Señor. Gracias por la sabiduría, el conocimiento que tú le das a tu siervo, Dios mío, Señor. Te pedimos que cada día tú lo sigas ayudando, Señor, en este ministerio, en eso que él emprende para dar, Señor, y dirigir a cada estudiante, Dios mío, en este instituto, Dios amado. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que lo que hayamos aprendido, Señor, lo podamos atesorar, lo podamos usar día a día, Señor, y lo podamos guardar en nuestras vidas, Señor, para el día en que tú quieras, Señor, quizás llevarnos a algún lugar allí, Señor, donde hay presos, hay cautivos, podamos
hablar de ti de una manera maravillosa, de una manera poderosa. Dios mío, Señor, te damos gracias por la oportunidad, el privilegio. Te pedimos que seas tú guardando a cada hermano, Señor, a cada estudiante, a tu siervo en esta noche. Dios mío, en tus manos nos encomendamos, nos olvidamos en esta hora y te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias, Diego, a todos los presentes que estuvieron en sala, los que estarán en la próxima clase. Les deseamos muchísimas bendiciones. Un abrazo fuerte y que descansen. Que el Señor Amén. Todopoderoso les continúe bendiciendo. Amén, Buenas pastor. noches. Igualmente. Dios Amén. bendiga. Paz de Cristo. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a Las todos. bendiciones. Que descansen, por favor.